Buenos días, bochorno. Bueno, a ver, ahí está. Buen día. ¿Aló? Ahí está. Nos escuchamos. Día. Buen día. Buen día. Buenas, buenas. Pero mientras hacemos esto, ahí está. Bueno, ¿qué ondas? ¿Y la gente dónde anda? Epa, faltan un montón. ¿Y el resto de la población dónde anda? 12. Esperamos un minuto. A ver qué pasa con la gente. Bueno. 14, un minuto, medio minuto más y arrancamos. Bueno. Bueno, en nuestra última charla estábamos hablando acerca de reparación y estábamos contando que en la reparación habían entonces dos cosas que hacer y una era la de reponer las células y la otra era la de reponer la matriz extracelular. Y entonces habíamos contado de las células y estábamos hablando, si yo no me equivoco, de algunas características de la matriz extracelular que había que reponer. Creo que en eso estábamos, ¿correcto? Espera. Bueno. Entonces, estoy tratando de poner el Bluetooth porque el parlantito me molesta. Entonces decía que, bueno, que la matriz extracelular, la idea es reparar la matriz extracelular. La matriz extracelular estaba constituida, dijimos, por fibras de colágeno, o sea, fibras de soporte, fibras de sostén estructurales, representadas principalmente por fibras de colágeno y elastina, y fibras de... Después teníamos, proteínas de unión, las conectinas, ¿no es cierto? Y luego teníamos algunas proteínas, bueno, especializadas. Quien fabrica principalmente la matriz, también habíamos contado que había una matriz especializada que es la membrana basal. Y decíamos, quien fabrica la matriz extracelular, principalmente es el fibroblasto. No es el único encargado de fabricar la matriz extracelular, ya que las células endoteliales también pueden fabricar matriz endotelial, matriz extracelular, vasculares lisas activadas también pueden fabricar matriz extracelular. De modo tal, entonces, no es la única célula, no es la única, el fibroblasto no es la única célula que hace esto. A ver ahí. A ver, ¿alguien me puede decir hola? ¿Hola? Hola. 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 Listo, gracias, ahí está. Bueno, entonces, eso, la matriz extracelular hay que reponerla, y dentro de las matrices extracelulares hay que reponer la membrana basal. Las matrices extracelulares son importantes porque contienen no solamente las proteínas estructurales, sino que tienen todos los factores de crecimiento que se necesitan justamente para poder reponer el tejido. Lo que decíamos el otro día, que cuando queremos que una célula madre se transforme en una célula de un tejido determinado, utilizamos ese mismo tejido, la matriz extracelular de ese tejido, para que esa célula madre encuentre los factores de crecimiento adecuados para orientarse a obtener la célula que necesitamos. Todavía eso no lo hacemos del todo bien, pero el fundamento de eso radica en justamente entender que la matriz extracelular es el sitio donde se guardan los estímulos en forma de moléculas, por supuesto, en forma de mediadores químicos. Se guardan los estímulos que van a ser los que van a propiciar
las divisiones celulares, que van a propiciar el crecimiento del tejido, la organización del tejido. La matriz extracelular, a su vez, tiene una organización, y esa organización hay que retomarla. La organización de la matriz extracelular hay que, o sea, no son fibras puestas al azar, sino que están las fibras acomodadas de una manera. En ese proceso de acomodación habíamos hablado de la remodelación, que consiste en degradación de la matriz extracelular o fagocitosis de la matriz extracelular por parte de macrófagos y reconstitución de la misma. Ese proceso de remodelación es muy importante para la cicatrización de un tejido. Es decir, que los tejidos, para que cicatricen, necesitan una organización en su reparación. Si la organización no existe, entonces aparecen defectos en la cicatrización, y entonces quedan, cuanto mayor sea el defecto, mayor es la posibilidad de que se produzcan cicatrices anormales. Entonces habrán visto cicatrices anormales probablemente, hay cicatrices anormales en más y hay cicatrices anormales en menos. Han visto cicatrices, por ejemplo, no sé, cortes con depresiones, por ejemplo, una piel que tiene un corte y una depresión en donde estaba el corte. Ese tipo de cicatrices se llaman cicatrices atróficas, es decir, cicatrices en las cuales el tejido celular no se organizó y no se fabricó de la manera adecuada, y entonces quedan esas cicatrices. Y esa cicatriz, el problema que tiene, más allá de una cuestión en la piel estética, es que el órgano, sea piel o en la profundidad sea cualquier órgano, le quita funcionalidad al órgano, y tanto más funcionalidad le va a quitar cuanto mayor sea la cicatriz. Entonces, la importancia de que el tejido celular, de que la matriz extracelular se organice, no es solamente una cuestión de armar, de rellenar el tejido, sino que hay que rellenarlo de una forma organizada para que quede la menor cicatriz posible. También hay cicatrices en más, decía, hay cicatrices hipertróficas, que seguramente han visto, los queloides. Hay cicatrices hipertrofias comunes e hipertrofias queloides. Las hipertrofias comunes son, por ejemplo, un señor que tiene un tajo y uno ve que arriba de la lesión de la piel se forma como una tira gruesa. Bueno, es una cicatrización hipertrófica. El queloide es parecido a eso, pero bueno, el que tiene un queloide bien conocido es Carlos Tevez. ¿Vieron el queloide que tiene en la cara? Que el queloide ni se toca. Habrán visto un tipo que tiene alcance, que tiene posibilidades probablemente de tener los mejores cirujanos plásticos y las mejores atenciones, y verán ustedes que nadie le toca el queloide, y eso no es por una cuestión de que el tipo es una marca registrada, sino porque, y el tipo quiere tenerlo, sino porque los queloides son malas cicatrizaciones en pacientes cuyos tejidos celular subcutáneo reorganiza mal, genéticamente lo hace, y entonces uno saca el queloide y el queloide puede volver con más fuerza. Entonces, la idea de esto es simplemente explicar que la matriz extracelular no es una mera lagunita donde están las células, sino que es una estructura muy organizada, y que esa organización debe mantenerse para que las células puedan restituir un tejido que está dañado. Y en el caso de las membranas basales, que las membranas basales son las matrices extracelulares de las células epiteliales. Cualquier epitelio, uno dibuja cualquier epitelio, puede ser un epitelio cilíndrico, un esquema, por ejemplo, o puede ser un epitelio estratificado, Las células, acá dibujo dos tipos de epitelio básicamente. ¿Y qué dibujo acá? Dibujo la membrana basal. Las membranas basales son estructuras de matriz extracelular, o son matriz extracelular especializada, pero tienen una característica: esa especialización tiene que incluir el hecho de mantener a las células epiteliales en su sitio. Si las células epiteliales no tienen un anclaje, entonces las células epiteliales no pueden mantener su sitio, y las replicaciones tampoco se pueden llevar a cabo
Ahí está, vemos dos epitelios, uno cilíndrico y uno plano, y vemos el anclaje a la matriz extracelular. Pero no es cualquier matriz extracelular, sino la membrana basal, que es una matriz extracelular especial que la fabrican generalmente las células epiteliales, propiamente para ellas mismas, la fabrican para que la base, donde estén reunidas esas células, sea un ancla para que no se puedan mover. Conclusión, esta matriz también es similar a las otras y entonces es similar en ese aspecto, es decir, tiene que tener una organización y tiene que reconstituirse. O sea que, retomando muy simplemente, cuando aparece una lesión, ya sea por cualquier noxa, aparece un proceso inflamatorio asociado, el proceso inflamatorio produce una mayor lesión local, y durante ese mismo proceso, mientras se va produciendo el proceso y a continuación del proceso, se va produciendo justamente una cascada de reparación. La cascada de reparación consiste en reponer células locales, en reponer células del tejido propiamente dicho y células de la matriz extracelular, y recomponer la matriz extracelular. Para hacer todo esto hay que agregar una sola cosa más, y es que cualquier tejido en el cual hay reparación, al aparecer nuevo tejido de reparación sería, si uno hace un esquema, un cubo, tejido donde hubo una lesión, entonces uno dibuja un cubo de tejido donde hubo una lesión, la lesión acá representada por una mancha amarilla. La mancha amarilla que dibujo acá es un sitio donde no hay células, las células del tejido acá están representadas por bolitas, que podría ser cualquier tejido, no sé, una glándula, cualquier cosa, no importa, porque no es esquemático. Entonces en este tejido esquemático resulta que hay una porción del tejido que no está, pero los tejidos, por supuesto, tienen irrigación e inervación. Entonces, donde está el proceso inflamatorio, los vasos sanguíneos desaparecieron. Entonces, esto es aquí, donde hay tejido inflamatorio, los vasos sanguíneos no corren por dentro de ellos, de esos procesos, porque los procesos inflamatorios dañan no solo las células ajenas, sino las propias, y dañan los vasos sanguíneos. De modo tal que cuando hay reconstitución de los tejidos, hay que reponer matriz extracelular, hay que reponer células locales, hay que reponer matriz extracelular, y hay que formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque cuando este tejido tenga nuevas células, las células que están en el lugar donde está lo amarillo van a querer comer también. Y como van a querer comer también, voy a necesitar vasos sanguíneos. Y entonces, la reparación viene aparejada con la recomposición de vasos sanguíneos. De hecho, la recomposición de los vasos sanguíneos es un indicador de que el proceso está funcionando. ¿De acuerdo? Es decir, el proceso de reparación uno puede suponer que se está llevando a cabo porque se están llevando a cabo la reposición de los vasos sanguíneos. Ese proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos se llama angiogénesis. ¿Está bien? Y la angiogénesis, entonces, es un proceso que también está mediado por factores de crecimiento locales, y en ese proceso lo primero que va a pasar es que el endotelio de un vaso sanguíneo, de un vaso sanguíneo se va a gemar, es decir, que le va a pasar algo como esto, es decir, va a producirse una gemación, por aparición de nuevas células. ¿Una qué, profe? Gemación. Ahí le muestro. Una gemación es un brote. ¿Se ve? Ahí tengo un vaso sanguíneo y le salió como un brotecito. Entonces, las células epiteliales se tienen que reorganizar. Fíjense cómo eso tiene que ser todo mediado por moléculas. Las células endoteliales empiezan a
a formar un brote en el propio conducto, se forma como una saliencia, un brote, y ese brote va creciendo y se va formando un tubo cerrado, un tubo sellado, como si fuera un dedo de guante. Y ese tubo va a ir creciendo hasta encontrar otro vaso sanguíneo. Y ahí recién se va a abrir. Y entonces va a haber una comunicación con otro vaso sanguíneo. Entonces, ese proceso... ¿La quemación cuándo ocurre? Y, mirá, vos tenés que ir vos tenés que ir de A a B. ¿Qué diferencia hay entre A y B? En A hay un sitio donde no hay células, y B está cubierto todo por células. En A, el sitio donde no hay células, hay una matriz fibrinoide o una matriz de distintos productos del proceso inflamatorio, detritos celulares, no sé lo que quieras. Y en el B está eso cambiado, o sea, está modificado y han aparecido células nuevas. Bueno, de A a B tuve que haber formado el tejido celular subcutáneo y las células marrones. Pero además, si miramos A, vemos que tiene vasos sanguíneos y hay lugares donde no los tiene, y B tiene vasos sanguíneos en todos lados. O sea que hay que reponer esos vasos sanguíneos durante el proceso de reparación. Bueno, durante la reparación, los factores de crecimiento estimulan a las células endoteliales. Nosotros habíamos visto el factor de crecimiento epidérmico, habíamos contado que estimulaba a las células endoteliales de los vasos sanguíneos a migrar y a proliferar. Bueno, eso sucede durante los procesos de reparación. Durante la reparación tiene que haber angiogénesis. Y cuando el proceso es crónico, cuando hay un proceso crónico, nosotros habíamos dicho, una de las características del proceso crónico es que veo fibrosis y neoformación de vasos permanentes, es decir, hay formación de vasos nuevos permanentemente porque el proceso inflamatorio sigue en curso durante mucho tiempo. Entonces, se daña el tejido, se repara, se daña el tejido, se repara. Bueno, para reparar, reponemos células, reponemos matriz, y dentro de la matriz tenemos que colocar los vasos sanguíneos. Y entonces, ese es, digamos, así es como se encuadra todo esto. Es decir, o sea, todo esto viene en el marco de ¿qué? Para que uno no se pierda. Entonces uno dice, el marco es el siguiente, estamos hablando de respuestas de los tejidos a diferentes gnosis. ¿Cómo responde un tejido? ¿Cómo responde el tejido? Nuestro cuerpo tiene formas de responder a lo ajeno. Muchas veces escuchamos eso, escuchamos que dicen, sí, no, porque tu cuerpo se puede defender. Claro, claro, tu cuerpo se defiende. ¿Qué es defenderse? Defenderse es generar una respuesta. A veces la respuesta ya sabemos que puede terminar mal, pero la respuesta existe. Entonces tenemos la respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, respuestas celulares. Las células pueden modificarse, adaptarse, pueden lesionarse, es decir, formas de respuesta de la célula. Después, puede responder un tejido en forma global. ¿Cómo puede responder? Inflamándose. Y la inflamación tiene que venir de reparar lo que se inflamó. Bueno, inflamación, reparación. Esto pasa todos los días, no es una cosa rara. En su cuerpo hoy está pasando esto. En su cuerpo hoy está pasando esto. No hace falta que se hayan golpeado, no sé, porque también hay microlesiones que ni siquiera se enteraron ustedes nunca, porque esto está funcionando. Es decir, ustedes tienen microlesiones todo el día, todos los días, en las que sucede esto, hay proceso inflamatorio y pasa esto. Y eso no es nada, pasa en lugares todos los días donde hay exposición, por ejemplo, el intestino. El intestino es un órgano que vive al borde de la inflamación. El intestino vive al borde de la inflamación, porque está en contacto permanente con sustancias, con microorganismos, con cosas que hacen que el epitelio sea traspasado permanentemente, y permanentemente aparecen foquitos locales de estas cosas. Solo que no nos damos cuenta porque el proceso es rápido, es muy rápido y muy intenso. Pero la realidad es que esto pasa todos los días, o sea, todos los días hay inflamación. De hecho,
muchas enfermedades que se producen es porque tenemos un estímulo permanente sobre nuestros procesos inflamatorios que lo tienen prendido a la inflamación todo el día. Y nada, en el intestino es muy común eso, y ustedes van a tomar contacto con gente que les diga cosas de su intestino, y hoy en día está estudiándose, no sé, hoy en día no de ahora, hace 15 años, 20, hace más, pero ahora está más, hay más foco en esto. Se está estudiando cuáles son las relaciones de los procesos proinflamatorios más la respuesta inflamatoria del intestino en relación a cómo el intestino fabrica, gracias a esa inflamación, sustancias todo el día que pueden producir daños en otros lugares. Por ejemplo, asociación, autismo, mejoría del autismo, cambio de flora del intestino. O sea, cambio la flora del intestino de un chico autista y mejora su sintomatología autista. ¿Y por qué? ¿Qué tenía que ver? Bueno, tenía que ver que habían moléculas en el organismo que estaban fabricadas en procesos inflamatorios locales, producidas por bacterias que no tenían que estar y que estaban produciendo una proinflamación permanente en el intestino, y esas moléculas circulan por el cuerpo, tienen actividad sobre las neuronas y modifican una forma en una patología. O incluso el proceso inflamatorio local, el intestino tiene sus propias neuronas. El intestino tiene, es decir, todo el tubo digestivo, se dice que es el segundo cerebro, nosotros alguna vez lo habíamos mencionado, en algunos casos yo creería que hasta es el primero. Bueno, pero el segundo cerebro, como está en procesos inflamatorios locales permanentes por alimentación, esas células, que son neuronas, fabrican neurotransmisores que liberan al organismo y que pueden producir daño o pueden producir modificaciones o alteraciones que podrían ser hasta imperceptibles, pero imperceptibles en el sentido que no nos damos cuenta, pero que están. Mejoramiento de estados de ánimo, de dolores de cabeza, de reacciones alérgicas, solamente mejorando la flora intestinal y reduciendo el estado proinflamatorio del intestino. ¿Con esto qué quiere decir? La inflamación es un proceso que se produce todos los días, no es una cosa que, me golpeé y tengo la inflamación. Sí, me golpeé y tengo la inflamación, es correcto. Está bien. Eso es la forma en que estudiamos esto. Pero ese proceso de respuesta tisular es la forma en que responde el organismo, porque no tiene pocas formas de respuesta. Entonces tener en cuenta que esto que nosotros estamos hablando se produce todos los días, todo el día. Y por eso hago hincapié en esto. No es que hago hincapié en inflamación como si fuera nada, es que la inflamación está en todo. Bueno, en todo, no sé, pero en muchas cosas. Está en gran cantidad de procesos está la inflamación. Bueno, entonces vimos cómo nos inflamamos y cómo reparamos. A continuación de la inflamación tiene que venir la reparación, porque siempre la inflamación trae un daño local, siempre, que a distancia puede ser también, pero local trae un daño local. Y siempre que hay daño local, entonces hay que reparar ese daño local. ¿Y cómo se repara? Se repara, bueno, como les decía, reparando justamente, reponiendo células, reponiendo matriz extracelular y formando vasos sanguíneos para que nutran ese nuevo tejido que aparece. Entonces, ese es el marco de la forma de respuesta de inflamación y de reparación. Cuando la reparación, cuando por distintas circunstancias la reparación no se puede llevar a cabo de forma normal, existe la posibilidad de que se fabrique mucha matriz extracelular para reponer el espacio o para cubrir el espacio que dejan células, y entonces los órganos pueden presentar cicatrices de mayor o menor medida, e incluso pueden los órganos tener tantas fibras de colágeno que el órgano se fibrose. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos contado, y que la fibrosis más significativa podría uno encontrarla con un órgano fibrosado completo. ¿De acuerdo? Bien, que ya vamos a ver eso de vuelta. Pero cuando hablemos de cirrosis, lo que vamos a ver justamente es una respuesta de fabricación de matriz extracelular rica en colágeno por unas células que lo hacen de forma inicialmente normal, pero que después se anormalizan, por llamarlo, de alguna manera, y entonces aparece el proceso
de poblado de fibras de un órgano como el hígado, por ejemplo. Bueno, entonces hemos visto una forma de respuesta inflamatoria. Vamos a ver de respuesta de los tejidos. Vamos a ver otra forma de respuesta tisular, que es la coagulación. Vamos a ver la coagulación como forma de respuesta tisular. En este caso, el tejido que responde es más específico, es el tejido sangre. La sangre es un tejido. Es un líquido, sí, por supuesto, pero es un tejido. Tiene una matriz extracelular muy, muy acuosa. Tiene células que no están ancladas en ningún lado, que están dispersas en ese líquido, pero en conjunto consideramos a esa sangre como un tejido. Y la sangre, junto con el tejido epitelial, es decir, junto con el endotelio vascular, es decir, la piel que recubre el vaso sanguíneo, ese endotelio junto con la sangre, junto con ese tejido sanguíneo, pueden generar una respuesta, ¿no es cierto?, que es la coagulación. La coagulación que tiene dos etapas. Una primera etapa que se llama hemostasia y otra etapa segunda que se llama coagulación propiamente dicha, es decir, formación del coágulo. ¿Está bien? Entonces tengo la hemostasia y la formación del coágulo. Las respuestas del organismo se supone que siempre tienen o tendrían que tener un motivo por el cual aparecer y una finalidad. La respuesta inflamatoria aparece ante una posible lesión de un tejido y daño en un tejido, producción de daño en un tejido, y la finalidad es, como habíamos dicho, es anular o focalizar ese daño, ¿no es cierto? O anular ese daño, es decir, la idea es anular un daño. En el caso de la coagulación, la finalidad última del proceso de coagulación es el de evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Pero los factores que intervienen en la coagulación, nosotros habíamos contado que también pueden influir o también pueden tener actividad en procesos inflamatorios. O sea que la coagulación en sí consiste en un proceso para evitar la posibilidad de que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Es decir, tenemos mecanismos para que los vasos sanguíneos tengan su sangre adentro. Si ustedes ven sangre suya en alguna parte del cuerpo, si se miran una mano y tienen sangre, y suponen que es suya, en la cabeza de ustedes, ¿qué pasa por la cabeza? Que se han lastimado. ¿Y en qué consistiría el lastimado desde el punto de vista de los tejidos para nosotros? ¿En qué consiste? ¿Por qué hay sangre? Porque se rompen los vasos. Porque se rompen vasos sanguíneos. Es decir, la extravasación de sangre implica la salida de la sangre de los vasos sanguíneos, que es un proceso que llamamos hemorragia, implica la salida de sangre de los vasos sanguíneos y por ende, o sea, esa lesión implica salida de los vasos sanguíneos y por ende la podemos ver. En nuestro sistema circulatorio la sangre no debe salir de los vasos nunca. Pero ¿cómo no sale de los vasos si nosotros estuvimos hablando que durante el proceso inflamatorio hay edema, que es líquido que sale dentro del vaso? Sí, pero no es sangre. Una cosa es la sangre y otra cosa es un edema. ¿Está bien? O sea que componentes de la sangre se pueden escapar de la sangre, pero la sangre no se sale de los vasos sanguíneos. La orina, el filtrado glomerular, es un compuesto salido de la sangre, pero no es sangre. ¿Está bien? No se salen todos los componentes de la sangre. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de la sangre, pero no es sangre. Tiene componentes de la sangre que se salieron de la sangre, pero no es sangre. Entonces la sangre como tejido, es decir, como ese líquido rojo que tiene cierta viscosidad, que tiene ciertas propiedades, ese líquido rojo no se sale de los vasos sanguíneos. Se pueden salir componentes de ese líquido, pero no la sangre completa. Entonces, para eso nuestros tejidos, en este caso el tejido sangre y el tejido endotelio, el tejido epitelial de los vasos sanguíneos, ponen en marcha o tienen la capacidad de poner en marcha mecanismos para evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Y esos mecanismos consisten justamente en los mecanismos de la hemostasia y la coagulación.
Y entonces es una forma de respuesta tisular. ¿Ante qué? Ante la posibilidad de tener que reparar algo. Es decir, tenemos nuestro equipo de reparación, ¿entienden? Eso es lo que estamos hablando. Es decir, que estamos hablando de equipos de reparación que tiene la célula, equipos de reparación que tienen los tejidos, de eso estamos hablando. ¿Está bien? Esos equipos que ya vienen incorporados y que son las formas de respuesta ante muchas cosas. Es decir, que la puesta en marcha de los mecanismos de coagulación se produce cuando aparecen cuando se produzca cualquier daño en un vaso sanguíneo. Bueno, como contrapartida, igual que en el caso de la inflamación, esta respuesta, que está destinada a hacer algo bueno, ojo, porque también puede hacer cosas malas. Entonces, los mecanismos de coagulación tienen como finalidad evitar que la sangre se salga de los vasos sanguíneos. Hacemos la aclaración al margen, que la habíamos hecho hace un ratito, pero ahora la hago de vuelta para que quede aclarado que tiene su importancia. Digo, entonces, son mecanismos, la coagulación y hemostasia, para que no se salgan de los vasos sanguíneos los líquidos, no los líquidos, la sangre, para que no salga la sangre, pero ojo, porque también los mecanismos de coagulación intervienen en la inflamación, como vimos cuando hablamos de inflamación, igual ahora lo vamos a repetir, cuando hablemos ahora, cuando desarrollemos. Pero ojo, porque estos mecanismos que tienen intenciones buenas pueden ser también dañinos para el organismo. ¿Está bien? Es decir, que los mecanismos de coagulación pueden ser también productores de daños, e incluso daños severos, que ustedes conocen, porque todo el mundo ha escuchado hablar de patologías relacionadas con mecanismos de coagulación alterados, ¿o no? ¿Conocen alguna patología relacionada con la coagulación de la sangre dentro de la sangre? Dentro de Trombosis, puede ser. La formación de trombos. La trombosis, que sería la formación de ¿qué? De un coágulo dentro de los vasos sanguíneos. Y cualquier tipo de trombosis, con cualquier respuesta relacionada, con cualquier daño relacionado con trombosis. Es decir, que la trombosis no es solamente que se forme un trombo, sino que la trombosis puede producir oclusiones en el lugar, o desprenderse un trombo, un pedazo de trombo, y producir oclusiones en otro lugar. Y entonces producir daño por ese trombo, puede producirse daño por ese trombo. Es decir, que ese trombo, la formación del coagulito ese, la formación del trombo, dentro del vaso sanguíneo tenía una finalidad. Pero ojo, porque me trajo un problema peor que la finalidad para la que estaba. Es decir, tengo una pequeña lesión en un vaso sanguíneo en el pie. Y resulta que eso me generó la formación de un trombo, el trombo se desprendió, fue a mi pulmón y me generó un tromboembolismo pulmonar y me morí. Bueno, qué simpático. Se supone que estaba reparando y terminé con los pies para adelante. Bueno, es decir que el proceso, como en el otro caso, ojo, porque nuestros procesos benignos de reparación pueden traer aparejados problemas. Sin contar con que cuando están alterados los mecanismos, lo mismo que la inflamación, cuando están alterados los mecanismos de respuesta, también eso trae patología. Es decir, si una persona tiene una alteración en su coagulación porque coagula en menos o porque coagula en más, obviamente ya eso es una patología de por sí. ¿Está bien? Lo mismo con los procesos inflamatorios. Nosotros habíamos dicho, si uno responde en más o responde en menos, cualquier proceso inflamatorio también es un problema. O sea, la respuesta es una respuesta benigna de los tejidos ante una noxa. Los dos casos son iguales porque estamos hablando de eso. Casos iguales, es decir, hay un algo que puede estar produciendo un daño y tiene que haber una respuesta. Si la respuesta es en menos, o sea, no está la respuesta o hay poca respuesta, eso es malo. Si está en más, también es malo. Y si la respuesta se produce y se pasa de la raya, también es malo. Bueno, o sea que hay un juego permanente. O sea, tenemos el kit de reparación, pero ojo porque nuestros kits de reparación, los kits de autorreparación, pueden ser problemáticos. Como si la computadora dice, bueno, estamos reparando, viste que aparece la cosita, dice, estamos reparando el daño. Y en la reparación del daño empieza a salir fuego de la computadora y se quema. Y dice, ¿cómo no estaba reparando el daño?
Y después vos te enterás que sí, pero cuando reparan el daño, resulta que una de las cosas que hace la máquina es liberar un gas que es inflamable. Bueno, me lo hubiera dicho antes de que comprara la computadora. Te dicen, sí, estaba escrito chiquitito abajo, usted no lo vio. Pero bueno, entonces los mecanismos de reparación que trae nuestro organismo tienen esos pequeños detalles que pueden ser justamente los iniciadores o incluso la patología. Por eso es que muchas patologías tienen esto como base y tienen nombres distintos porque hay variaciones de estas cosas, pero siguen siendo las mismas cosas. O sea que una hepatitis, en última instancia, es una inflamación de un hígado por un virus, pero no deja de ser un proceso inflamatorio, y si uno dice una parotiditis, que es la inflamación de la parótida, que es inflamación por otro virus, no dejan de tener cosas en comunes porque es la misma forma de proceso dañino. ¿Está bien? O sea que, pero no porque la noxa es un virus solamente, sino porque la forma de respuesta es la misma. O sea que las formas de respuesta que tenemos hacen que las patologías tengan parecidos o cosas en común. ¿Está bien? Entonces tengo el virus el que hay ahora, nuestro amigo el COVID. Y bueno, y el COVID produce inflamación. Bueno, de hecho yo les decía, el proceso inflamatorio es parte del daño. Parte del daño. No es que es una cosa que el virus no me causó todo. No, no, el virus causó daño, pero una parte del daño lo causó mi propio cuerpo. Una parte del daño lo causó mi propio cuerpo porque se activan factores de coagulación dentro de los vasos del pulmón y se me tapan vasitos del pulmón y eso me daña pedacitos del pulmón y eso propende a que haya infecciones y a que haya inflamación local. Bueno, entonces, entre la inflamación y la trombosis que produce el virus, entonces hay daño. Sí, pero la inflamación es mía. Si el virus no hace inflamación, la inflamación hace mi tejido. La trombosis no la hace mi tejido. Bueno, por culpa del virus, claro, está bien por culpa del virus, pero la hace mi tejido. Si yo no tuviera proceso de respuesta inflamatoria ni de trombosis, entonces el virus sería para mí prácticamente inocuo, excepto porque el virus se va replicando en mis células y puede matarlas igual. Pero mi problema es que parte de mi respuesta se destina a dañarme a mí. Yo no sé si esto se comprende lo que quiero transmitir. Yo no sé, trato de explicar lo más simple posible para transmitir esto, porque por ahí después uno lo lee y sale de contexto y no entiende cuál es la esencia de esto. Pero son mecanismos propios de respuesta y por eso los miramos. Porque esos mecanismos de respuesta son la base de la mayoría de las patologías de las que vamos a hablar nosotros. Cuando hablemos de la patología vamos a repetir esto, pero nada más que puntualmente sobre el lugar y lo vamos a pasar más rápido porque no vamos a volver específicamente todo esto. Bueno, coagulación entonces. Para que haya coagulación, entonces la coagulación es un proceso que se inicia con un proceso, con una serie de mecanismos a los que llamamos hemostasia. Bueno, y entonces, para la hemostasia, primero entonces conversamos una palabra de nuestras amigas de la hemostasia. La hemostasia es el proceso por el cual, o es un proceso destinado a producir la oclusión inmediata de cualquier lesión de un vaso sanguíneo que pudiera hacer que la sangre se saliera del vaso. Es decir, el proceso termina generando un tapón del vaso literal. De hecho, se llama tapón hemostático. Es decir, que el proceso de hemostasia es un proceso que está destinado a formar un tapón, que se llama tapón hemostático, para evitar que la sangre se salga del vaso sanguíneo. Es decir, es como un corcho, ¿está bien? Un corchito en el agujero. Pero la única diferencia es que el corchito no está formado. Entonces el corchito hay que fabricarlo dentro de la sangre y tapar entonces el vaso sanguíneo con el corchito. Y para el corchito, entonces, para conocer sobre el corchito, lo primero que hablamos una palabrita sobre las plaquetas. Las plaquetas, ¿qué son las plaquetas? Habitualmente uno cree que, bueno, nosotros ya no, porque alguna vez lo vimos, pero igual no importa, probablemente se lo olvidaron. Las plaquetas son pedacitos de célula. Son porciones de una célula más grande que se llama megacariocito, que se encuentra en la médula ósea. O sea, en la médula ósea encuentro el megacariocito, que es una célula
proveniente de una célula madre, es decir, las células madre de la médula ósea, pueden dar origen a glóbulos rojos, a blancos y a megacariocitos. Y los megacariocitos son comunes